Vamos entonces, en el capítulo 24 y el versículo 3, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le estaban preguntando, así como los profetas, que le preguntaban a Dios. Ellos aquí en la tierra le preguntaban a nuestro Señor Jesucristo, que estaba aquí en la tierra, sus apóstoles, porque de Dios son sus profetas, y de nuestro Señor Jesucristo sus apóstoles, hermanos. Y en el versículo 4 dice: respondió Jesús, miren, respondió Jesús, está respondiendo nuestro Señor, dice, les dijo: mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cuándo va a ser eso, hermanos? El tiempo del fin. Van a decir: Cristo está en Camaná, Cristo está en Lima, vayamos. No lo creáis, porque Cristo no vendrá así. Él vendrá como el ladrón en la noche. Por eso que dijo: el que está en la chacra no regrese a su casa, el que está en la azotea no baje a tomar su capa y abajo. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que dice la palabra de Dios? Esto es lo que tenemos que entender, hermanos. No oigamos por oír, no escudriñemos la palabra de Dios por escudriñar, sino pidámosle al Señor entendimiento y discernimiento de sus palabras. Dice, por eso le dijo, y le dice, y en el versículo 6, y oiréis, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahora no estamos viendo guerras, terremotos, maremotos, volcaduras, crímenes, incendios, ciclones. Eso es lo que estamos viendo, pero todavía el fin no es, hermanos. Para que siga, y dice, sigue hablándonos el Señor. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, y hambre, y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué está haciendo Estados Unidos con Irak? ¿No están peleando nación contra nación? Lean un periódico por ahí, ahí salen las noticias. Y se ven un poco la televisión, miren lo que es importante una noticia para que sepan qué es lo que habla la palabra de vuestro Dios. Y no miren cosas que no llevan a lo bueno, sino a su perdición, hermanos. Y sigue hablándonos y dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a la tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Qué es lo que es? Ustedes saben, y si no lo saben, yo sé que cuántos hay que estarán hablando. ¿A qué van? ¿A qué van? Y hay muchos que hasta hacen su bulla para que no escuchen. Hay de aquellos que ponen los tropiezos de las piedras, pero si dice el Señor, que si dice no nos dejarán gritar la salvación que Él nos promete, las piedras hablarán, si no dejarán hablar a los que están elegidos para hablar su santo evangelio de salvación. Las piedras gritarán, dice el Señor. Así que, hermanos, entendamos la palabra de vuestro Dios. Miren lo que sigue diciéndonos nuestro Dios. Por eso dice, nos entregarán. ¿Quién nos entregarán? Nos entregará hasta nuestra propia familia, hasta nuestros propios hermanos, padres nos entregarán cuando vengan por nosotros.
Por eso es que tenemos que estar preparados para aquel gran día que viene de maldad, de la ley dominical. ¿Para quién vamos a obedecer, hermanos? ¿Para dónde vamos a obedecer? ¿Para la marca de la bestia o para el sello de Dios? Si no estamos preparados y fuertes y bien concentrados en la palabra de Dios, en la fe de Jesús, para nuestra salvación, hermanos. Y sigue hablándonos nuestro Dios. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a los otros y se aborrecerán. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hermanos, actualmente ya están esos profetas que están engañando. Actualmente ya dicen unas naciones, escuchó una noticia de que se ha presentado, que dicen que Cristo está por esos lados, pero lo terrible es que desaparece. Así no va a venir nuestro Señor, de esa manera no. Él no vendrá así, Él no pisará tierra, señores, hermanos. Por eso es que tenemos que entender lo que dice. Dice así, por eso, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, a mucha gente. Actualmente están engañados, hermanos, porque aquellos malos profetas, aquellos malos pastores, aquellos se están llevando al resbaladero, a la perdición. Actualmente ya, señores, montones de multitud, hermanos, están llevando ya a la perdición. Sigue hablándonos nuestro Señor, y dice así, y por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? La maldad, ya no quieren creer en Dios. Ya la maldad está tan grande que ya no quieren creer en Dios. Y mire cómo dijo ya la palabra del Señor que quedó escrito para estos tiempos. Para horas, hermanos, para estos tiempos venideros. Y miren lo que sigue hablándonos nuestro Dios. Mas dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que sufra, el que persevere, el que tenga fe en nuestro Señor, hasta el fin, este será salvo. Y sigue diciéndonos, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué están haciendo la gente? No oyen decir, por todo lado están hablando de Dios, pero unos bien y otros mal, unos llevando a la perdición y otros para la salvación, en todo el mundo, hermanos, en todo el mundo. Y sigue hablándonos el Señor, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que leye entienda. Cuando vean, dice, cuando vean, dice, veáis en el lugar santo, cuando vean quién se va a sentar ahí, hermanos, por un momento. Ya sabemos, la bestia, hermanos, cuando el dragón entregue a la bestia, que se sentará por un momento, querrá hacerse pasar como Dios, hermanos. Y dice así, sigue hablándonos, y entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Es cuando dijo el Señor, salid, pueblo mío, de las naciones grandes. Cuando vengan las atribulaciones, cuando venga la persecución, es lo que tenemos que entender. Dice, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Ahí viene. Dice, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y de las que de las que críen en aquellos días. ¡Ay! La palabra que dice el Señor, ¡ay! Dice en el versículo 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. ¿En qué día? Como hoy día, que no sea como hoy día sábado, en el día de reposo, hermanos. Y dice, sigue hablándonos, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el tiempo, dice, mire, desde el principio, dice el Señor. Miren cómo dice la palabra de nuestro Señor.
dice, cual no, dice, la ha habido, dice, el principio del mundo hasta ahora, ni, ¿qué dijo? Ni la habrá. ¿De qué está hablando vuestro Dios? Del fin, hermanos, del fin de estos tiempos que estamos. Eso es lo que nos está hablando aquí en estas santas palabras que ha dejado escritas nuestro Dios. Aquí está hablando por eso bien clarito, y dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Por qué acortados? Porque aquellos que dicen, ¿cuándo, Señor, vengarás la sangre de los mártires? Por eso, cuando ellos están pidiendo, Señor, cuando están pidiendo, ¿cuándo vengarás la sangre de los mártires? Por eso es lo que dice así, en aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, dice, oh, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún hasta los escogidos. Por eso es que tenemos que estar firmes en la fe de Jesús, firmes en sus palabras, porque sí, podemos caer, hermanos, si no estamos fortalecidos en que el Señor es el único, y pase lo que nos pase, pero volveremos a resucitar para la vida eterna, hermanos, para la vida eterna. Eso es lo que tiene que estar en nuestro corazón y en nuestra mente, hermanos, para que entendamos la palabra de nuestro Dios. Y sigue hablándonos en el versículo 25, dice, ya os lo he dicho antes, ya os lo he dicho antes, ya nos ha anticipado. ¿Qué dijo el Señor cuando pasaba? ¿Y qué les dijo a sus apóstoles? Quedará piedra sobre piedra. Es lo que tenemos que entender, hermanos. Y dice, así que si os dijeren, mirad, está dice, en el desierto, no salgáis. No, dice, oh, mirad, está, dice, en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Qué más queremos? ¿Qué más se nos habló clarito lo que nos habló vuestro Dios? No lo creamos, solamente creamos que Él es el Dios vivo y que vendrá a rescatarnos así, en un cerrar de ojos. Dicen, solo quedará el montoncito de ropa y zapatos, mas el cuerpo ya no estará y su espíritu. Y de los muertos vayan y destapen las tumbas y solo encontrarán su ropa dobladita en la caja que le enterraron. En el sitio, en el sepulcro que está enterrado, solamente estará dobladito, porque se los habría levantado en un cerrar de ojos, hermanos. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo de la palabra de vuestro Dios, hermanos. Que estemos fuertes. Él no va a venir por la multitud, Él no va a venir por toda la humanidad del mundo, sino por aquellos que perseveren la fe de Jesús. Amén, hermanos. Ahora, para entender mejor, nos vamos a San Marcos, al capítulo 13 y al versículo 3 y 23. San Marcos. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacob y Juan y Andrés le preguntaron, aparte. Ahí es cuando le preguntaron, que le dijeron de esos edificios. Ahí es cuando le preguntaron, eso es lo que nos dice el Señor aquí. Pero si leemos un poquitito más abajo, el 4 dice, dinos pues, dice, ¿cuándo será estas cosas? ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas haya de cumplirse? ¿Ven? ¿Ven lo que dice la palabra de vuestro Dios? Y vamos al versículo 23. Al versículo 23. Dice, en el versículo 23 dice, mas vosotros mirad
os lo he dicho todo antes. O sea que les estaba diciendo para el venidero, para estos tiempos, los postreros días, hermanos. Es lo que les estaba diciendo a sus apóstoles, porque ellos quedaban, porque el Señor descendía a la diestra del Padre y los apóstoles quedaban todavía aquí en la tierra. Por eso, hermanos, tenemos que entender la palabra de nuestro Señor, tenemos que escudriñar. Y vayamos a San Lucas, al capítulo 21, versículos 7 y 24. San Lucas. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Ahí está lo que le están preguntando. Y ustedes pueden seguir estudiando y escudriñando, que le dijo el Señor. ¿Ya? Y si estudiamos un poquito, ya ustedes más abajo, pero ustedes van a hacerlo eso, hermanos. Y nos vamos al versículo 24. Al versículo 24. Nos vamos al versículo 24, hermanos. 24. Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué quiere decir la palabra ese de hollados? Que todo va a pasar todavía, hermanos. Pasará las guerras, pasarán los terremotos, se matarán entre hijos y padres y habrá todas las abominaciones. Todavía no ha llegado hasta que el tiempo pase. Es lo que tenemos que entender en la palabra de nuestro Señor. Lo que dice aquí, tan clarito que dice, hasta que dice, sea hollado por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hermanos.